No deja de asombrarnos por la magnitud de sus obras y su constante apuesta al arte con la que llevó y lleva a nivel mundial el nombre de Uruguay, pero también de Maldonado. Recientemente fue declarado ciudadano ilustre del departamento. Es nuestro embajador de la cultura donde quiera que va. Su interés por la pintura comenzó desde muy pequeño y a los 11 años ya exponía sus primeras obras. Estamos hablando de Pablo Achugarri. Bienvenido a este ciclo de portada que hemos denominado Retrato Hablado. Un placer. Bueno, gracias Marcela, gracias al programa por esta invitación y bueno, es un gusto dialogar contigo y contarles algunas cosas a los espectadores. ¿Recordás tu primer contacto con el arte? Sí, me acuerdo cuando veía trabajar a mi padre. Yo era muy chico, tenía 8 años y me acuerdo de esas experiencias de ir usando sus colores cuando él pintaba al óleo y yo usaba sus colores y pintaba en el piso, me acuerdo, algunas cartulinas sobre papel o sobre cartón. Esos fueron los primeros recuerdos que yo tuve de iniciación al arte. ¿Y qué edad tenías? Y tenía 8 años, o sea, y ese niño que empezó a pintar siguió a lo largo de la vida con este interés que fui descubriendo desde muy niño por el arte. ¿Y cómo fue eso, no, de tener 8 años ya hablar de arte en tu niñez? ¿Jugabas a otras cosas? ¿Te involucrabas con otros niños? Digamos, sí, yo jugaba mucho con los animales, yo tenía muchos animales, me gustaba el huerto, plantaba diferentes cosas, me acuerdo los rabanitos, me acuerdo las acelgas, el maíz, en fin, ver esas plantas crecer, todo eso me fascinaba mucho, el mundo animal, pero todo eso a su vez eran los primeros sujetos que hacía también en la pintura. Me acuerdo haber pintado un gallo, gallinas, después caballos, en fin, los animales que tenía alrededor se transformaban después a veces en los sujetos de los cuadros. Y cuando ibas a la escuela, las maestras, tus profes, ¿entendían el amor al arte que tenías? ¿Influyeron en eso? Yo creo que sí, que lo veían. Yo tuve una escolaridad muy difícil porque yo soy disléxico y en esa época la dislexia no se conocía. Entonces, una gran dificultad en la parte escolar y me salvaba, digamos, ese interés también por el arte que bueno, siguió a lo largo de mi vida. Y bueno, mirá lo que me contás, ¿no? El tema de la dislexia que no se trataba. ¿No te perjudicaba a la hora de hacer arte, de cuadros, de cuando No, justamente no. Era una materia, que me podía sentir libre y que no tenía esta dificultad que tenía sí en la escritura y digamos, me sentía mucho más libre y más completo, digamos, cuando podía hacer arte, justamente. ¿Tu familia? ¿Qué recuerdos tenés de tu padre? Que estaba directamente relacionado también con el arte, ¿no? Seguro, él había frecuentado el Taller Torres, había conocido a Torres García, entonces traía un poco estos recuerdos y estas cosas pintando en casa. A su vez mi madre leía poesías, leía narraciones, ella misma escribía. Entonces era un terreno muy fértil, un humus donde crecimos los 3 hermanos, ¿no? Ahora, un hermano que se dedicó a la economía, bueno, todos lo conocemos, y el otro hermano también un poco de arte. Bueno, justamente el hermano mayor era Alejandro, que persona brillante, que a su vez le estudió abogacía, porque en realidad no era un economista, pero le tocó después en un periodo muy difícil ser ministro de Economía. Y bueno, y Marcos, que es el más chico, estudió medicina, después fue psiquiatra, y a su vez escribió 2 libros, ya que estaba siempre la vena artística presente en él.
En la familia. En la familia. O sea que podían hablar los domingos podían hablar de los diferentes temas, pero siempre el arte los acompañó en esta familia. Exactamente, sí. Yo tuve esa suerte de que, digamos, de descubrir mi vocación ahí, desde niño. ¿Influenció que tener un hermano ministro de Economía en nuestro país? Digamos, eso fue, yo ya vivía en Europa, o sea, ya tenía mi carrera, digamos, bien marcada. Yo me fui que tenía 23 años, entonces, no, lo que influyó, sí, la parte afectiva, digamos, la gran responsabilidad que él tuvo. Yo me acuerdo que yo vine desde Italia para, digamos, tratar de acompañarlo así a nivel Emocional. emocional. Una época muy dura, pero, digamos, eran caminos bien distintos y bien diferentes. Cuando vamos de nuevo a cuando eras más chico y cuando recién comenzaste, ¿cómo fue ese pasaje de las pinturas a descubrir la madera, el hierro y finalmente el mármol, que corregime, pero aproximadamente ya hace 46 años que estás con el mármol? Pero ¿cómo fue ese pasaje? Claro, el pasaje empieza con la pintura, el dibujo. El dibujo es la base, sea para la pintura, sea para la escultura. Es como el esqueleto, ¿no? Y me acuerdo que había artistas, pintores que me decían: no te vas a poder quedar en la pintura, en tu pintura ya se ve la tercera dimensión. Y bueno, cuando tenía 17 años, hago la primera escultura en cemento, y bueno, era un caballito justamente, y bueno, ahí empiezo a descubrir la tercera dimensión y hago una serie de trabajos acá en Uruguay, de arena y Portland, que son trabajos que ahora están expuestos aquí en el museo, en el MACA. Y esos primeros pasos fueron hasta encontrar el material, digamos, que digamos, me encandiló, que es el mármol. Me enamoró, que es el mármol. Y sobre todo, dentro de los 4 mármoles que yo trabajo, el mármol de Carrara, que es un mármol que tiene una historia única, digamos, un mármol que fue utilizado por los etruscos, los romanos, después por todo el Renacimiento italiano, empezando por Miguel Ángel y siguiendo hasta nuestros días. Y además que tiene especificaciones el mármol de Carrara, ¿no? Sí, es muy luminoso y es muy compacto, entonces se pueden hacer cosas muy finas para mi tipo de escultura, que yo estoy tratando de llegar al límite de la materia. ¿Y qué es llegar al límite? Al límite quiere decir que un poquito más fino se rompería. Entonces yo voy como buceando, encontrando respuestas en el material, en el mármol. Tenés obras de todos los tamaños, ¿no? Hasta de 6 metros, no sé si hay más grandes. Pero ¿cómo haces? ¿Cómo empezás? Tenés la pieza y decís, bueno, hoy voy a hacer lo planificás, voy a hacer de determinada medida esta obra y después va saliendo también. ¿En cuanto a dimensiones me refiero? Seguro. Bueno, todo empieza un poco en la elección del mármol en la cantera, ya en Italia. Entonces, y también a veces ya hay proyectos, hay, digamos, obras encargadas. Tú decías de 6 metros, hay aquí en Uruguay la mayor, que es de 6 metros, pero en Europa hay 3 de 8 metros. Wow. Entonces, ¿qué necesitaste? ¿Máquinas para...? O sea, se hace toda una instalación de andamios para poder subir. Y imaginemos que la que tiene mayor peso, yo empecé con un bloque de 56.000 kilos, o sea, 56 toneladas. Entonces, no es solo la altura, que son 8 metros, sino que también es la masa, el volumen y el peso. Esas obras también a su vez tienen gran riesgo en la movimentación, moverlas, acostarlas con grúas. Es todo un proceso que hay que ir aprendiendo, porque en realidad no hay expertos. O sea, yo he ido aprendiendo cómo mover mis propios mármoles, bueno, en estos 45 años. Son 45 años y bueno, y me voy un poquito en el tiempo para atrás. Cuando tenías 18 hiciste tu primera muestra en Montevideo.
¿Todavía tenés recuerdos de las primeras cosas que hiciste? Sí, sí. Importantes en tu vida. Justamente esa muestra, cuando tenía 18 años, en el subte municipal en Montevideo. En la sala cívica. En la sala cívica, en el subte municipal. Y me acuerdo que había venido una cantidad de gente, porque contaban el número de visitantes y habían llegado a 9.000 y pico de visitantes. Entonces, en aquella época, imagínate. Y vos con 18 años. Yo con 18 años. Y ahora algunos cuadros de esa época los voy a llevar en una muestra que voy a tener este año en la ciudad de Lecco, donde vivo, en el lago de Como. Y justamente voy a llevar algunas obras de esa primera exposición. Es como hacer un recorrido de mi vida y sobre todo la vida que he pasado en Italia. Bueno, justamente, ¿qué te sorprendió, qué te enamoró de Lecco cuando tenías 23 años para que hoy sea, o sea, es parte de tu vida, de tu casa, vivís allá, vivís acá? ¿Qué tiene Lecco de especial? Y en realidad fue toda una casualidad. Yo caí caí, digo, porque venía desde París y ni sabía bien exactamente dónde estaba Lecco y cuáles eran sus características. Pero cuando llegué vi el lago, la montaña, un territorio realmente hermoso, y bueno, y me adapté a vivir allí, y bueno, desde hace 45 años justamente que vivo ahí, y reparto mi tiempo con el Uruguay. Y vos, además de todo esto, bueno, después vamos a volver al Lecco porque es una historia muy linda, ¿no? El tema de, ¿y por qué seguís eligiendo Lecco de hace tantos años? Pero has hecho muchos viajes en tu vida, has recorrido mucho para mirar arquitectura, obras. ¿Esto te ha enriquecido a lo largo de tu vida para seguir haciendo cosas en la Fundación Etxegoiarri Maca, que bueno, que a mí me fascina este lugar, a mí y a todos los que lo conocen? Bueno, sí, la verdad que la vida es una maestra. Entonces, nosotros tenemos que aprender en nuestra vida, el tiempo que tengamos a disposición, aprendemos, vemos, y al ver y vamos aprendiendo. Y evidentemente sí, yo viajé mucho por mi trabajo, entonces hice exposiciones en muchas partes del mundo, entonces en cada lugar iba aprendiendo. Y una de las cosas que digamos, me impactaron mucho fueron los parques de escultura. Entonces los parques de esculturas como el parque de Chillida en San Sebastián en España, la Fundación Meg en Saint-Paul-de-Vence en Francia, en la Costa Azul, y tantos otros parques donde la persona queda inmersa en un proyecto donde hay esculturas y de alguna manera se respira la naturaleza. Entonces eso fue de inspiración para hacer este proyecto aquí en Manantiales. Ahora ya son 40 hectáreas. Entonces, ¿con cuántas empezaste? ¿Cuántas hectáreas? Con 10. 10. De 10 pasamos a 40. 40, sí. De a poquito se fueron dando oportunidades, porque muchas eran digamos, de vecinos que vivían por ahí. Al final vendieron las casas y son todas chacras de 5 hectáreas. Entonces se pudo establecer una dimensión que digamos, cuando uno pasea por el parque y pasean tantas familias, tantos niños, es un programa también, no solo el museo, no es solo el taller, la parte de exposiciones, los conciertos, pero también el parque. El parque yo creo que es como el centro, y el parque es la relación del ser humano con la naturaleza. Porque acá vemos en el parque, vemos carpinchos, liebres, zorros. Ayer yo fui a dar una vuelta, de noche vi un zorro. O sea, están en su hábitat y están compartiéndolo con el ser humano, obviamente, como tendría que ser. Ahora, Pablo, la gente puede venir, accede de forma gratuita, hacen picnic en este parque, lo disfrutan de una forma increíble. Y claro, de 10 hectáreas
me decís, pasamos a 40 y en esas 40 que se han desarrollado, bueno, tenemos la capilla que es impresionante, la parte del teatro de verano, donde recuerdo hace unos años atrás comenzó a venir el ballet del Sodre. Han pasado por acá cientos y cientos de artistas, no solo las obras de cuadros, de pintura, sino también que el arte en música, bueno, en danza, lo que estoy comentando, se pueden hacer una conjunción de arte en un parque de esculturas y en un museo. Sí, exactamente eso que tú dices. Me hace acordar porque era lo que decía mi madre. Mi madre decía que las artes se tienen que dar la mano, o sea, tocarse y ayudarse e integrarse, porque es toda una expresión del ser humano. Entonces empezó con la idea del teatro de verano, donde justamente ya tuvimos la suerte y la alegría de recibir 3 veces al Ballet Nacional del Sodre. Aquí, por ejemplo, Julio Boca hizo la despedida como director del Sodre, o sea, el último espectáculo lo hizo aquí. Entonces el lugar se va cargando de historias, de vivencias, también música popular, Rubén Rada, en fin, muchos grandísimos artistas uruguayos y no solo uruguayos han pasado por aquí. Y entonces, claro, yo digo que es un lugar que tiene mucha energía, porque se va cargando la energía de la gente que ha transitado por aquí. Qué lindo, qué lindo. Vamos a retomar de nuevo el mármol, porque tu primera obra fue La Lumière. O sea, vos descubriste el mármol y seguiste con el mármol definitivamente. ¿Qué fue La Lumière para vos? Claro, La Lumière fue la coronación de un sueño, o sea, que era poder hacer una obra en mármol. Es fantástico, ¿no? Sí. Qué lindo. Y eso yo cuento muy a menudo que cuando yo estaba en la escuela pública número 14, José de San Martín en Montevideo. ¿Qué barrio? El barrio era en la calle Lucas Oves, o sea que era el Prado. Y entonces me tocó hablar con un equipo de niños a los 12 años, me tocó hablar de Italia. Y entonces mi padre consiguió unos folletos en el consulado del lago de Como y después consiguió de Carrara, del mármol de Carrara. Y yo terminé hablando del lago de Como y del mármol de Carrara. Y hoy vivo en el lago de Como y trabajo el mármol de Carrara. Entonces, un círculo que se cierra fantástico. Increíble. Y entonces, pero eso era, digamos, una experiencia, una cosa que yo hablé en una charla en la escuela. Y imaginemos que a distancia de años, esa escultura que tú mencionabas, la Lumière, que es la primera escultura en mármol, es lo que corona, lo que hace realidad esa charla de un niño de Montevideo que había hablado de ese material. Entonces, claro, para mí fue un sueño poderla hacer. Y la realicé en la ciudad de Carrara y la terminé en la ciudad de Brescia, en casa de unos amigos, Musitelli, y bueno, y hay una foto por ahí muy famosa que estoy con un carrito de bebé llevando esa obra. Entonces, imagínense que esa obra que tiene toda esa historia, al final, un cura que se llama Marino Colombo, cuando realizamos el MACA, la dona, que era el propietario que la había encargado en aquella época, en el año 1979, y era de él, la tenía en su casa. Cuando llega el momento del MACA, la dona y está ahora siendo vista por miles y miles de personas. Y hay otras de las, bueno, me gustan muchos, ¿no? No podría ser demasiado, no podría elegir, como me imagino que vos no podrías elegir muchas de tus obras, porque son todas divinas. La Piedad es algo como, esa obra me llega al corazón, la que, bueno, que la tenemos acá, ¿no? La podemos ver. Esta obra que fue inspirada en Miguel Ángel. ¿Por qué la hiciste? Bueno, porque... ¿Qué te pasó en el proceso también? Sí. Bueno, la verdad es que esa obra, yo quería realizar o sea, para mí empecemos un paso atrás.
para mí, si tuviera que decir un escultor de todos los tiempos, yo elegiría a Miguel Ángel. Michelangelo Buonarroti. Entonces, él realizó 3 versiones de la Piedad y una 4ª versión atribuida, que no se sabe si realmente la hizo él o fueron los alumnos. Lo cierto es que esa temática lo acompañó toda su vida, entonces era un poco como recoger una herencia cultural que le había dejado hace 500 años. Entonces quería hacer esa temática, ¿no? Aparte es una temática tan fuerte, la madre que pierde al hijo, entonces fue es muy fuerte. Entonces esa obra, siendo esa obra que era de un bloque de 12 toneladas, y que al final quedó en 3 toneladas, fue la que yo la hice entre los años 82 y 83. Y fue gracias a esa obra que yo me quedé a vivir en Lecco, o sea, y en Europa. O sea, porque fue el trabajo prácticamente de un año. Entonces, estoy muy ligado sentimentalmente a esa obra. ¿Esa obra fue la que te hizo el reconocimiento internacional después de ese momento? Bueno, no creo que esa obra haya sido la obra que me hizo conocer a nivel internacional. O sea, en realidad, el hacerme conocer a nivel internacional fueron muchas obras que fueron ocupando lugares, exposiciones, lugares públicos, etc. Fue todo como una gran escalera, y sigue siendo como una gran escalera que uno la va recorriendo a lo largo de su vida. Una pregunta clásica te voy a hacer. ¿En qué te inspirás con cada obra? ¿Cuál es tu fuente de inspiración luego de tantos años, con esta trayectoria, con cosas maravillosas? Sí, bueno, yo creo que la gran inspiración la da la naturaleza. Y en mis obras yo veo todavía al inicio fueron la figura humana, y actualmente pienso que está la energía, el sentimiento, digamos, los sueños, la energía, la síntesis. Para mí, estas figuras que son siempre verticales, de alguna manera se transforman en figuras. Entonces, hay siempre una componente, digamos, humana. ¿Y cómo le pones el nombre? Eso es algo que a mí me sorprende de los artistas. Con cada obra que hacen tienen un nombre para eso. ¿Tienes un proceso para el nombre? Es un proceso, pero yo generalmente no les pongo nombres porque justamente me gusta dejar al espectador más libre. Si yo le pongo un nombre, estoy de alguna manera condicionando la visión de quien va a ver esa obra. Y va a decir, ¿y por qué ese nombre y qué tiene que ver o no con la obra, ¿no? Esta, por ejemplo, se llama Continuación del Pensamiento. Entonces, bueno, el pensamiento continúa. Pero justamente la mayoría de las veces dejo muy libre al espectador. ¿Y qué ambiente, el taller está acá en la Fundación Achugarri, qué ambiente tiene que haber para que vos puedas trabajar y llevar adelante tus obras? Bueno, digamos que lo primero es una concentración personal. Cuando yo enfrento una obra, que, como decía Miguel Ángel, ya está dentro del bloque, pero en definitiva lo que estoy afrontando es el bloque, un bloque que yo ya elegí en Italia y que después lo traigo para acá, para Uruguay muchas veces, pero también yo trabajo en Italia. Entonces, cada vez que yo me enfrento a un bloque, es nuevo, es una relación nueva. Yo ya sé por dónde voy a ir y cómo va a ser para mí la continuidad de cada obra. O sea, cada obra que yo termino es el principio de la próxima. O sea, lo que no pude decir en esta obra, lo voy a decir en la próxima. Entonces, por eso yo siempre pienso en esa parte de evolución, de continuidad, de hilo conductor que va uniendo las obras. Por algo uno, cuando ve una obra de un artista que ha logrado dejar
transmitir algo muy personal, lo reconocemos. Qué increíble el don que tenés para seguir creando, ese don que tenés de decir lo que me acabas de contar, ¿no? Que empezás una obra, pero la terminás y sabés que tenés algo para decir. No es fácil siempre tener algo para decir o comunicar. Sí, yo creo que también todo parte de una necesidad interior. ¿Es tu canalizador? Es mi canalizador. Entonces yo canalizo, a veces en momentos difíciles, en momentos de alegría, en todos los momentos, de alguna manera está presente el trabajo. El trabajo yo trabajo todos los días del año, todos los días. Entonces, con eso me siento bien, me siento en armonía, me siento que estoy haciendo algo útil. ¿Algún día te sentiste agobiado y dijiste, hoy no voy a hacer nada? ¿Necesito separarme un poquito del arte? No, nunca. Es más, me falta el tiempo. Y yo le quito mucho tiempo a mi vida personal, porque se la quito para dárselo al arte, porque el arte lo necesita y yo necesito. ¿Y cómo es el tema de la vida personal? Justo, le quitas momentos para tu familia, tu esposa, tus hijos. Sí, porque, bueno, pero ellos ya lo saben y saben que de alguna manera es importante que si uno quiere una persona, quiere que esté feliz. Y bueno, si la persona está feliz haciendo su misión por esta vida, yo creo que ellos de alguna manera me acompañan muy bien. Se han acompasado porque tu esposa te acompaña en todas tus aventuras. Sí, muy, muy compañera. Eso es importante, ¿no? Para el artista. Por supuesto. Y para vos como persona. Por supuesto, porque claro, yo, por ejemplo, en todo este proyecto, por ejemplo, de la fundación y del museo que está incluido, el parque, todo eso, hay una gestión de todo eso. Y la gestión, en el fondo, yo no la hago, puedo dar algunas líneas madres, pero después todo eso hay que llevarlo a la práctica. Y entonces Silvana está 100% dedicada a eso, ¿no? ¿En qué momento dijiste voy a hacer la fundación? ¿Cómo fue el proceso? Porque hoy, bueno, hablamos de 40 hectáreas, antes eran menos. El momento que decidiste, yo tengo que hacer en Manantiales, en Maldonado, en Uruguay, una fundación. Bueno, empiezo, yo diría, incluso un paso antes cuando la Bienal de Venecia, que hace justamente 20 años, y yo hice un grupo, una escultura, en realidad son 8 esculturas, que se llamaba Soñando la Paz. Y entonces, a partir de ahí, un amigo argentino me dice, ¿por qué no haces una muestra en Punta del Este? Bueno, yo hago una muestra en Punta del Este, en una galería, que ahora no está más, la Galería Tejería Lopacher. Y bueno, redescubro una Punta del Este que podía ser se habían valorizado las obras, etcétera. Y entonces, bueno, descubro un poco ese mundo. Entonces, a partir de ahí, yo pensé en poder pasar más tiempo en lo que es Punta del Este, digamos, en Maldonado. Y yo el tiempo no lo tenía, porque el tiempo yo me tenía que volver a Italia para seguir las obras, trabajando lo que estaba. O sea, no me podía separar más de 15 días de mi trabajo. Entonces dije, lo que tengo que hacer es un taller y traerme el mármol y poder trabajar y quedarme más tiempo. Y después pensé, bueno, un edificio para exponer, para exponer las obras de mis padres, o sea, hacerles un homenaje. Y después dije, bueno, pero ¿por qué no también exponer otros artistas, jóvenes artistas que tengan la posibilidad de exponer, y maestros? Y así empezó. Y después yo encontré a 2 amigos escultores, en realidad 3, a Enrique Broglia, al Toto Podestá y a Miguel Bategasore.
Y entonces dije, ¿por qué no hacen una escultura? Y las ponemos y empiezo con un parque de esculturas. Y ya le encargué de hacer esas obras. Todo se fue dando paso a paso. Como la realización de una escultura. Yo parto con una idea, pero en realidad la voy descubriendo. De la misma manera fue la fundación. Con esa necesidad interior de quedarme más tiempo en Uruguay, bueno, fui creando todo esto que hasta la actualidad. Bueno, la fundación ya era excelente, fenomenal, increíble. ¿Cómo nace MACA? Que ahora es uno de los mejores museos de Latinoamérica. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Bueno, ahí está. Siguiendo con el puzzle, es como un rompecabezas, se fueron ajustando los pedacitos y se fue estableciendo el proyecto. Hablando con un amigo, Wilfredo Díaz Valdés, un amigo escultor, y él preocupado por su obra, qué va a pasar y demás, entonces yo le digo, mira, no te preocupes, yo voy a hacer un museo y si querés tenés una obra ahí presente. Y después me di cuenta que era el tema de muchos artistas, o sea, tener una obra en un lugar que la pueda visitar el público y demás. Y entonces nació así, realmente, nace de esa conversación y luego se lo comento a Carlos Ott. Y entonces Carlos, que ya lo había frecuentado, habíamos hecho algún proyecto aquí en la zona como una puerta para para el complejo que había hecho en Playa Vic, y yo había hecho la puerta en bronce. A partir de eso le dije, Carlos, el proyecto es tuyo. Y él se agarró un entusiasmo impresionante y creó esta maravilla que es el MACA. Entonces le puso mucho amor, mucha profesionalidad. Realmente fue prácticamente 3 años, porque él, más allá del proyecto general, después estudiaba todo, desde los bancos hasta el cine, la tienda, todo. Se agarró un entusiasmo y bueno, fue un tiempo de convivencia muy lindo. A su vez pasó el tiempo de la pandemia, él se iba siempre, nunca estaba más de 15 días, un mes en Uruguay y ya se iba para aquí, para allá. Bueno, ahí se quedó un año y entonces el proyecto ganó en presencia, en tiempo que le dedicó, estudiaba todos esos detalles y conversamos mucho, hablamos mucho y fue muy lindo momento de crecimiento. Y el día de la inauguración, en un enero del 2022, con miles de personas que vinieron, entre los invitados especiales, vino el presidente de la República, vino el expresidente Mujica, vino el expresidente Sanguinetti. ¿Crees que la cultura trasciende los partidos políticos? Por supuesto, la cultura es algo que trasciende, que es algo que queda más allá de lo que es un periodo de gobierno. Es algo que es un mojón en la identidad de un país y es un mojón en la identidad digamos, de la sociedad mundial toda. Entonces yo digo que este museo, este parque de esculturas, es de la humanidad, pero tiene las raíces bien firmes y sólidas en Uruguay. Recuerdo las palabras del presidente de la República cuando te dijo y le pidió disculpas a Bustillo, que eras el embajador para el mundo del arte. Bueno, lo hablábamos antes, pero ¿te emocionaste que un presidente de la República te diga esas palabras tan lindas? Sí, obvio, es una alegría y yo creo que a su vez uno que vive mucho tiempo afuera y que está hace muchos años que yo vivo afuera, de todas maneras pienso que cada uruguayo que está viviendo afuera es un embajador de Uruguay. O sea, cada uno de nosotros estamos de alguna manera llevando una imagen del país. Pablo, yo creo que en realidad, más que una pregunta, es una afirmación, pero me gustaría que lo dijeras cómo lo sentís vos,
por todo lo que hemos venido hablando ahora. Esta fundación, este lugar maravilloso, está para todos, para los niños, porque tienen actividades para los niños. Recordemos que también en Maca hay un cine, bueno, el parque, vienen las familias, vienen personas que de repente, y que pueden venir personas que no saben de arte. La entrada es gratuita. ¿Buscabas eso? ¿Buscabas que las personas vengan a este lugar inspiradas en un lugar maravilloso por fuera y por dentro para que les llegue el arte de alguna forma? Vengan acá, te llega el arte aunque no sepas de arte puntual. Sí, la idea del proyecto es esa, que sea un proyecto integrador. Primero de todas las artes y después del público que tenga una experiencia. O sea, yo estoy seguro que por la afluencia de público que tenemos, de familias, de niños, cuando veo a los niños con los padres que llevan en la carrocina, en el carrito de bebé, los bebés y los niños caminando y corriendo y disfrutando, bueno, esa es la mayor alegría. Y tal vez nunca pensé que hubiera tenido el impacto que realmente tiene, porque es muy frecuentado y hay gente, por ejemplo, que viene y viene con el termo y el mate y se queda tipo haciendo un picnic, gente que viene a caminar, a correr. Es increíble, o sea, es increíble cómo lo sienten propio, como el público lo siente propio, que ese es el gran mensaje, que esto no es una fundación mía, esto es una fundación de todos, y también pasa muchísimo que muchos uruguayos traen a sus amigos extranjeros que vienen en visita y los traen a ver el parque, el Maca. Entonces, eso es como decir, bueno, misión cumplida. Pero la misión hay que mantenerla día a día, o sea, con contenidos, con propuestas. También la idea es justamente que a través del Maca se conozca Uruguay, o sea, nosotros aquí con gran esfuerzo. En estos momentos, por ejemplo, tenemos una muestra de Cuitca, una muestra de Lepar, una muestra de Emil Lucas, tres grandes artistas internacionales, dos de ellos argentinos, pero que tienen un gran impacto a nivel internacional. Trajimos la obra desde París, o sea, esfuerzos enormes, y ahora hay que volverla a llevar otra vez a sus destinos, con obras que vinieron de todas partes del mundo. Entonces, todo eso permite a quien viene de ver una exposición que si no tendría que ir a Nueva York o a París o quién sabe dónde. Y acá la puede ver y con ingreso libre y gratuito. Entonces, y después acordémonos que después vienen, en periodo escolar, vienen las escuelas, los liceos a ver todas esas muestras. Nosotros vamos a empezar ahora el 1 de abril con dos muestras de artistas uruguayos. Una es una muestra de María Freire y Costigliolo, estos dos grandes abstratistas uruguayos que era una pareja y que pintaban juntos. Y bueno, vamos a tener esa suerte de presentar esa muestra. Y después una muestra curada por Martín Crayún de artistas uruguayos, o sea, contemporáneos, artistas vivos. Y va a ser muy importante. Y también ya les doy la primicia, vamos a tener la posibilidad de exponer esa obra de Blanes, esa obra que se subastó hace poco tiempo en Inglaterra y que nunca estuvo expuesta en Uruguay y bueno, el coleccionista nos va, la posibilidad apenas llegue, está haciendo todos los trámites de exportación de Inglaterra y de importación y se va a exponer acá. Esperemos que llegue para el 1 de abril, si no, apenas llegue va a tener un lugar por un mes. Vamos a tener la ocasión de presentar esta obra. Pablo, ¿tu legado? Y el legado yo creo que es, por un lado, la obra, que la obra va a seguir dando vueltas por el mundo, y el legado más grande es esto, la fundación. Esto es la fundación que yo
yo espero que vaya siempre tomando un rol integrador y de continuidad, porque digamos, ¿no? Los seres humanos pasamos por este mundo, pero dejamos las obras y que las obras continúen más allá de nuestra presencia. Pablo, sabes que me encanta hablar con vos, te conozco hace muchos años y para mí haber hecho este retrato hablado contigo ha sido un placer y bueno, te seguiré los pasos como te seguimos muchos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcela. Gracias a todos.